Muy buenas noches, mis amados hermanos. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida, ¿de quién entonces he de atemorizarme? Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Dice el salmista: una cosa he demandado al Señor y esta buscaré, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de mi Dios y para buscarlo en su templo. Queremos apropiarnos de las palabras del salmista y especialmente en este deseo. Señor, una cosa hemos demandado a ti, Señor, mi Dios, y esta buscaremos, Señor, que estemos en la casa del Señor, en tu casa, Señor, todos los días de nuestras vidas para contemplar la hermosura de ti, la hermosura de nuestro Dios, y para buscarte, Señor, en tu templo. Tu casa es llamada casa de oración, Señor. Por lo tanto, Señor, oye, Señor, nuestra voz con que a ti clamamos. Ten misericordia de nosotros y respóndenos. Nuestro corazón ha dicho de ti: buscad mi rostro. Señor, tu rostro buscaremos. No escondas tu rostro de nosotros. Amada iglesia, espera en el Señor. Esfuérzate y aliéntese vuestro corazón. Sí, espera en Jehová. Padre Celestial, aquí estamos unos cuantos de tus hijos, Señor, por amor a tu nombre y por gratitud, Señor, a tu presencia, tu misericordia, tu fidelidad, tu gracia, tu gran amor, tu hermosura. Hace posible, Señor, que estemos aquí para contemplar, Señor, la hermosura de tu majestad. Te vemos, Señor, cara a cara cuando miramos la cruz del Calvario y cuando declaramos por la fe y porque tu Santo Espíritu ilumina esa palabra hacia nuestros pensamientos, que se convierten en palabras para ti, Señor, que tú eres nuestro Salvador, eres nuestro dulce Salvador. No queremos, Señor, que las piedras hablen. Ayúdanos a que seamos nosotros, Señor, tu máxima creación que pecó contra ti, pero que ha sido redimida por Jesús nuestro Salvador, para que te hablemos, para que nos hablemos y para que hablemos al mundo de ti. Hoy es un precioso día aquí, Señor, como dice tu palabra, para contemplar tu hermosura y buscarte, Señor. Te buscamos, Señor, cuando nuestros corazones están limpios, porque tú estás presente siempre. Y de esa manera, purificados por ti, Señor, podemos verte y ser levantados. Tú nos esconderás en tu tabernáculo en el día del mal, como dice la palabra, y nos ocultarás en lo reservado de tu morada, porque es en la intimidad, Señor, contigo. Y sobre una roca, Señor, nos has puesto en alto, es decir, en Jesús, que Jesús es la roca de nuestra salvación. Gracias, mil gracias. Tu amor es tan grande e infinito. ¿Cómo no amarte si tú nos has amado primero? Perdona nuestros pecados, límpianos y purifícanos. Ayúdanos, Señor, a que como estamos proclamando de acuerdo a tu palabra en este 2023, Señor, podamos estar dispuestos porque tú nos has preparado para tener un encuentro de reconciliación y de cambios profundos
Ayúdanos a cambiar cada día más. Cámbianos. Perdónanos toda esa cantidad de veces que estamos fallando y pecando contra ti, porque aún por dejar de hacer el bien, aún por creer, Señor, que puedo alejarme y venir a tu casa cuando yo quiera, no es esa tu voluntad, Señor. Tu voluntad es que yo vaya a tu casa todos los días de mi vida, como declara la palabra, porque allí, Señor, no solamente contemplamos tu hermosura, sino que tenemos comunión los unos con los otros, los hermanos, hermanos en la fe, hijos de un mismo Padre, porque tú nos has adoptado, Señor Jesucristo, y nos sentimos perdonados, porque todos nuestros pecados fueron, Señor, redimidos en la cruz del Calvario. Señor, no permitas que pequemos, Señor, de una manera deliberada, o incluso dejándonos engañar pensando que está bien. Redargúyenos. Tu Santo Espíritu lo hace y lo tenemos y te damos las gracias. Aquí, Señor, estamos unos cuantos de tus hijos para cantar y orar y decirte, oye, Señor, escucha nuestra voz con que a ti clamamos. Ten misericordia y respóndenos, Señor, por amor a tu misericordia. Señor, enséñanos a esperar pacientemente en ti. Y mientras esperamos, Señor, que podamos esperarte con gozo, con seguridad, con esperanza, creciendo, dejándonos cambiar, entregando. Eso significa esforzándonos y alentándose en nuestro corazón. Esperamos en ti, porque tú estás aquí, porque tú has prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gracias por cada uno de mis hermanos. Gracias por cada cántico que tú has puesto, Señor, en nuestros corazones para cantarte con un corazón sincero, contrito, humillado y arrepentido. Gracias porque cada motivo, Señor, de oración es una respuesta de milagro y es una respuesta de fidelidad, sin merecerlo. Y gracias porque podemos abrir nuevamente tu palabra. Enséñanos a contar, Señor, nuestros días de tal manera que adquiramos tu sabiduría que viene de lo alto. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, digámosle al Señor, Cristo es mi dulce Salvador. Amén. Cristo es mi dulce Salvador, mi bien, mi paz, mi luz. Mostróme su infinito amor, muriendo en dura cruz. Cuando estoy triste encuentro en él consolador y amigo fiel. Consolador, amigo fiel, es Jesús. Cristo es mi dulce Salvador, su sangre me compró. Con sus heridas y dolor, perfecta paz me dio. Dicha inmortal allá tendré, con Cristo siempre reinaré. Dicha inmortal allá tendré con Jesús. Cristo
Cristo es mi dulce Salvador, mi eterno Redentor. Oh, nunca yo podré pagar la deuda de su amor. Le seguiré fiel en la luz, no temeré llevar mi cruz, no temeré llevar mi cruz con Jesús. Cristo es mi dulce Salvador, por él salvado soy. La roca de la eternidad, en quien seguro estoy. Gloria inmortal allá tendré, con Cristo siempre reinaré. Gloria inmortal allá tendré con Jesús. No dejemos que las piedras lo digan, pero aparte de decirlo, que lo hagamos, porque es una realidad y es una verdad. Preparados por el Señor nuestro Dios hacia un encuentro de reconciliación y de cambios profundos. ¿De verdad soy hijo de Dios y estoy teniendo un cambio en mi vida? ¿O me estoy resistiendo al Señor? Porque sí o sí Él te va a cambiar. Y más vale que nos entreguemos, porque si nos resistimos, va a doler. Y duele mucho, como le dolió a Jacob, pero fue cambiado. Nosotros ya no somos los mismos de antes, somos nuevas criaturas. No dejemos que las piedras lo digan en el 2023. Iglesia, dilo y hazlo realidad en Jesús en este 2023. Alabamos al Señor, amén. Las piedras hablarían de Jesús. Si las flores cantarían de su luz. Si los árboles llorarían al mirar a este mundo que rechaza la verdad. Yo quiero subir a las montañas y gritar en voz alta que tú vives, que tú amas, que tu amor nunca se acaba. Yo quiero subir a las montañas y gritar en voz alta que tú vives, que tú amas, que tu amor nunca se acaba. Que tu amor nunca se acaba. Si las piedras hablarían de Jesús. Si las flores cantarían de su luz. Si los árboles llorarían al mirar a este mundo que rechaza la verdad. Yo quiero subir a las montañas y gritar en voz alta que tú vives, que tú amas, que tu amor nunca se acaba. Yo quiero subir a las montañas y gritar en voz alta
que tú vives, que tú amas, que tu amor nunca se acaba, que tu amor nunca se acaba. Pero también escúchalo porque Él habla en la montaña. Jesús en el Sermón del Monte nos enseñó muchas cosas. Él quiere que la escuchemos y Él habla por medio de su palabra. Queremos orar por ella, que va a ser enseñada en esta noche, en este precioso culto de oración. Nuestro hermano Jesús nos dirige en esa oración. Amén. Señor y Padre, te damos gracias por esta tarde maravillosa que tú nos regalas, Señor, en tu presencia, Señor. Maravillosa porque podemos reunirnos en torno a tu palabra, Señor, escucharla, entenderla, por el poder del Espíritu Santo, quien nos da el entendimiento. Y Padre Celestial también nos cambia, nos transforma, nos hace nuevas criaturas, nos lleva de gloria en gloria, nos hace ser más parecidos a Cristo cuando la llevamos en obediencia a la práctica, Padre. Ayúdanos a ser practicantes de tu palabra, Señor. Gracias por el mensajero, Señor, de esta tarde, Señor. Gracias por su vida y también, Señor, por el ministerio que tú le has dado aquí en la iglesia, Señor. Cuida de toda su familia, Señor, y úsalo con poder para que tu pueblo, Señor, sea nutrido en esta tarde, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Sí. Amén. Invitamos a nuestro hermano Elkin. Amén. Muy buenas noches, mis hermanos. Que el Señor los bendiga. Vamos a escuchar también la palabra de Dios en esta noche. Mañana celebra el mundo lo que es los famosos reyes, ¿no? Los reyes magos que llaman. Bueno, hoy están en la cabalgata de los reyes, ¿no? A esta hora estarán todos allí reunidos para esa cabalgata de reyes. Pero hoy vamos a ver a través de la Biblia cómo fue esa visita, esa verdadera visita para adorar al Rey Jesús. Se lo tituló así, una visita para adorar al Rey Jesús. Y yo quiero que vayamos a ver este relato a través de la palabra de Dios, cómo realmente fue. Y les invito a que vayamos al primer evangelio del Nuevo Testamento, Mateo. Mateo capítulo 2. Y vamos a meditar de los versículos 1 al 11. Aunque todo el contexto lo podemos ver hasta final del versículo 2, pero por tiempo solamente vamos a leer de los versículos 1 al 11. Amén. Al 12 lo podemos leer. Bien, ¿lo tienen? Mateo capítulo 2, versículos del 1 al 2. Después de nacer Jesús en Belén de Judea en tiempos del rey Herodes, unos sabios de Oriente llegaron a Jerusalén preguntando: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y lo hemos venido a adorar. Cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó y toda Jerusalén con él. Entonces el rey reunió a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo y averiguó de ellos dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, de ningún modo eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará a mi pueblo Israel. Versículo 7. Entonces Herodes llamó a los sabios en secreto y de ellos determinó el tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo: vayan, busquen con diligencia al niño, y cuando lo encuentren, avísenme, para que yo también vaya y lo adore. Después de oír al rey, los sabios se fueron,
y la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegó y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella, se regocijaron mucho con gran alegría. Entrando en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le presentaron obsequios de oro, incienso y mirra. Y habiendo sido advertidos por Dios en sueños que no volvieran a Herodes, se fueron para su tierra por otro camino. Amén. Amado Padre, te damos gracias por tu revelación, Señor, que nos has dado, Señor, tu palabra escrita, Señor, en el cual nosotros podemos ver los hechos, Señor, de tu gloria, los hechos, Señor, que sucedieron realmente, oh Dios Santo, a través de tus santas escrituras, oh Dios Santo. Ayúdanos, oh Dios Santo, en esta noche a que tu palabra sea, Señor, la que nos relate, Señor, y nos cuente y nos haga entender el verdadero propósito, Señor, de esta visita de estos sabios de Oriente, Señor, esa visita para nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Padre, que a través de estas escrituras, Señor, a través de este texto que hemos leído, nosotros podamos entender, Señor, tus verdades y que podamos en esta noche también sacar, Señor, un aprendizaje y una enseñanza, Señor, a través de este texto, Señor. Háblanos, Señor, a través de tu palabra. Usa a tu siervo, Señor, en esta tarde. Abre nuestros oídos y nuestro entendimiento, oh Dios Todopoderoso, y cámbianos, Señor, a través de tu palabra. Ayúdanos, oh Dios, también en este momento, para que nosotros seamos alimentados por tu palabra. Pero oramos también, Señor, para que tú nos des cada día apetito por ella, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Entonces, esta es la visita para adorar al Rey Jesús, la visita de los magos de Oriente. Otra versión la titula los sabios, ¿no? Esta versión la titula así, de esa manera, los sabios, pero creo que es la Reina Valera la que titula los magos, ¿no? Los magos de Oriente. Pero en este pasaje que nosotros acabamos de leer, aquí en Mateo, ¿verdad? No solo nosotros podemos ver la visita de los magos de Oriente, porque al leer este pasaje quizás nosotros diríamos, bueno, esto es un texto que cada año nosotros leemos, que conocemos mucho. Este es un texto que ya nosotros lo hemos leído una y otra vez, que está aquí en el Evangelio de Mateo. Pero nosotros también no solamente podemos ver aquí la visita de los magos a nuestro Señor Jesucristo, sino que también podemos ver el cumplimiento de por lo menos 4 promesas o 4 profecías, nosotros podemos ver aquí en este pasaje. Y yo creo, mis hermanos, miren, personalmente yo creo que ese fue el propósito de Mateo o de Dios, ¿verdad? Al darle estas palabras a Mateo, porque realmente es lo más importante que nosotros podemos ver aquí, que en este relato podemos ver cumplidas las profecías y las promesas de nuestro Dios. Y yo creo que este es el propósito de este capítulo, mostrarnos cómo se cumplieron esas promesas del Antiguo Testamento en la persona de Jesús, en el tiempo de Jesús, en el nacimiento de Jesús. Y yo creo, mis hermanos, que así como hoy en día, en los tiempos de Jesús, había muchos estudiantes de la Biblia, había muchas personas, ¿verdad?, que querían y tenían hambre de la palabra de Dios y estudiaban la Biblia. Y seguramente ellos se preguntaban, bueno, pero ¿cómo se van a cumplir esas profecías? ¿Cómo se van a cumplir esas profecías del Antiguo Testamento, de todo lo que el Señor habla acerca del Mesías, de un Salvador que va a venir a nosotros? Porque yo creo que para ellos, como muchas veces para nosotros, y déjenme decirles, muchas veces vemos como que esas profecías y todas las promesas de nuestro Dios son como imposibles. Y yo creo que en ese tiempo también para ellos, pues era como algo imposible que eso se pudiera cumplir, todas esas profecías. Pero vamos a ordenar en esta noche algunas profecías y luego vamos a ver cómo esas profecías se cumplieron en los tiempos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
Veamos, número 1, la primera profecía que nos dice aquí Mateo, es que el niño tenía que nacer en Belén. Y eso nos lo dice Mateo, pero recuerden que esto eran profecías del Antiguo Testamento que las encontramos en el profeta Miqueas 5:2, que nos lo dice aquí mismo Mateo en el versículo 6, esa es la profecía, que el niño tenía que nacer en Belén, número 1. La segunda profecía, número 2, es que tenía que ser llamado a salir de Egipto, según Oseas 11:1. Tenía que ser llamado a salir de Egipto. Recuerden que esto no lo vamos a tocar ahora por el tiempo, pero recuerden que cuando el rey Herodes, ¿verdad?, se enteró del nacimiento de Jesús, de que él era el rey de los judíos, pues mandó a matar a todos los niños, ¿verdad?, menores de 2 años, y José fue revelado por el ángel, apareció un ángel y le dijo que se fueran de allí de Belén, que se fueran para Egipto, pero también después ese ángel les habló a José que regresaran ya a Egipto, que regresaran de Egipto, que volvieran a Israel, ¿verdad? Porque ya Herodes había muerto. Entonces, esa profecía también se cumplió de Oseas 11:1, que tenía que ser llamado a salir de Egipto. O sea, que tenían que volver otra vez a Israel. La tercera profecía que encontramos en estos textos es que dice la palabra, que tenía que haber un gran llanto en Ramá. Jeremías 31:15, esa es la profecía de Jeremías capítulo 31, versículo 15. Y número 4, la cuarta profecía es la profecía de Isaías 11:1, que nos dice que él tenía que ser llamado Nazareno. Aunque nació en Belén, recordemos que después nuestro Señor Jesucristo se crió en Galilea, en Nazaret, ¿verdad? Y esto daba cumplimiento a la profecía de nuestro Dios, a la promesa de nuestro Dios, que sería llamado Nazareno, Isaías 11:1. Entonces nosotros podemos ver allí 4 profecías que fueron cumplidas, y repito, yo creo que esto es lo más importante y el propósito por el cual Mateo nos relata todo esto con lujo de detalles, ¿verdad? No solamente para que nosotros sepamos, bueno, está bien, vinieron los magos de Oriente, trajeron los regalos y se fueron. No, eso no fue solo eso. El propósito fue precisamente esto, revelarnos todas esas profecías que se cumplieron. Entonces nosotros vemos cómo Cristo nació en Belén, y se cumple así la profecía de Miqueas 5:2, nació en Belén, porque podríamos decir, bueno, si Jesús nació en Belén, ¿por qué la profecía de Jeremías 31:15, que tenía que haber un gran llanto en Ramá? ¿Por qué si nació en Belén tendría que haber un gran llanto en Ramá, cuando Ramá, nosotros podemos ver en el mapa del antiguo Israel, Ramá está al norte de Jerusalén y Belén está al sur? Entonces, ¿por qué habría que haber un gran llanto? ¿Cómo podrían escuchar ese llanto de Ramá hasta Belén? Eso es algunas cosas que nos preguntamos. Otra, ¿y cómo se llamaría el Nazareno si él nació en Belén? Entonces ya más o menos vamos como ordenando el puzzle, ¿no?, de esto. ¿Y cómo luego tendría que nacer, que tendría que salir de Egipto? Ya lo he explicado un poquito así por encima, que tendría que salir de Egipto para cumplirse esta profecía. Entonces, ¿cómo podrían cumplirse todas estas profecías? Todas estas profecías, estas 4 profecías que nosotros vemos aquí, ¿cómo podrían cumplirse? ¿Cómo podrían cumplirse en un niño recién nacido? Porque nosotros podríamos decir, bueno, se cumple en un profeta o en alguien, ¿verdad? Pero en un niño recién nacido, ¿cómo podría cumplirse? Pero fíjense, mi hermano, noten que Mateo nos muestra, mire, con una exactitud y con unos detalles, ¿verdad? Y con una facilidad, que todas estas profecías se cumplieron, todas estas predicciones se cumplieron, mire, sin forzar la historia bíblica, sin forzar ni siquiera la historia y sin ni siquiera forzar el tiempo. Nada de eso se forzó. Todas las cosas, todo sucedió tal cual como Dios lo había anunciado que sucediera. Así tal cual sucedió, sin forzar absolutamente nada. Mire, y cuando nosotros vemos, mis hermanos, por ejemplo, hoy en día las profecías, porque esto ya pasó, pero cuando nosotros, por ejemplo, vemos las profecías y las promesas que se nos hablan acerca de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo,
por segunda vez aquí a esta tierra, puede ser que a nosotros nos resulte muchas veces difícil de creer o podamos decir, bueno, ¿cómo estas promesas, estas profecías o lo que se dice de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo pueden llegar a cumplirse? ¿Cómo pueden llegar a cumplirse? Pero mire, yo personalmente creo que estamos viviendo un tiempo en el cual la venida de nuestro Señor Jesucristo cada vez está más cerca. Y eso como creyentes los podemos notar. Nosotros que estamos a la luz de la palabra de Dios, que estudiamos la palabra de Dios, ¿verdad? Que vemos los tiempos, nosotros podemos más o menos reconocer de que la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo está más cerca. Entonces, en esto es que nosotros nos damos cuenta del cumplimiento de su palabra, de cómo todas esas promesas, por ejemplo, de la venida de nuestro Señor Jesucristo, de la segunda venida, se cumplirá de una manera normal, de una manera natural. Porque mire, por ahora mismo nosotros, para el pueblo de Dios, desde nuestro punto de vista humano o desde nuestra perspectiva humana, a nosotros parece que todo eso está desordenado, ¿no? Es como un puzzle cuando nosotros lo tenemos desordenado, que vemos que nada encaja y podemos decir, bueno, no creo que esto no se está cumpliendo, ¿cómo se va a cumplir esto? Vemos como si fuera un puzzle que no está armado, está sin armar, pero la realidad, mis hermanos, es que cuando nosotros lleguemos a la presencia de Dios, cuando estemos junto a nuestro Dios, y veamos que todo lo que Él ha dicho y todo lo que Él ha profetizado se ha cumplido, se ha hecho tal y cual como Él lo ha dicho, mire, aunque muchas veces nos va a resultar difícil, pero cuando estemos en la presencia de nuestro Dios, nosotros vamos a ver que todo salió tan natural, tan perfecto, tal cual como Él lo ha dicho, en el tiempo que Él lo ha dicho y como Él lo ha dicho. Como la primera vez que vino nuestro Señor Jesucristo. Así de esa manera también se cumplirá todo lo que se dice en cuanto a la profecía de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces ahí nosotros podemos ver, cuando estemos en la presencia de Dios, que todas esas piezas del puzzle van a armarse y van a ser colocadas una a otra perfectamente y van a encajar unas a otras perfectamente. Y nos preguntaremos quizás en ese día, bueno, pero ¿cómo no nos pudimos dar cuenta de esto? ¿Cómo no vimos esto? ¿Cómo no vimos que estaba pasando esto? ¿Y cómo no unimos esto con esto? ¿Verdad? Pero todo eso será cuando estemos en la presencia de nuestro Dios. Versículo 1. Dice que después de nacer Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, unos sabios de Oriente llegaron a Jerusalén preguntando. Y noten aquí, mis hermanos, que estos magos, o estos sabios, como ustedes quieran llamarlo, vinieron en días del rey Herodes. Y esto es muy importante, es un detalle muy importante que nos da aquí Marcos. Mateo, podría decir que vino durante el reinado o durante un rey, pero nos da aquí el detalle que fue durante los días del rey Herodes. Porque precisamente Herodes era un rey que no toleraba que hubiese otro rey que le hiciera competencia. Era un rey egocéntrico, era un rey soberbio. Mire, si hay alguno de los personajes malvados que nosotros podemos encontrar en la Biblia, era Herodes el Grande. Uno de los personajes más malvados, sin piedad, que podemos encontrar nosotros en la Biblia. Hemos estudiado a Elías, ¿verdad? Con ese rey Acab y su esposa Jezabel, que eran malvados, pero este se llevaba la palma, como quien dice. Y era un hombre muy, muy malvado. Así que la llegada de los sabios de Oriente, estos hombres que eran expertos en la astrología, esto preocupó mucho al rey Herodes. Lo intimidó, lo preocupó, lo puso nervioso, como queramos decirlo, ¿verdad? Pero fíjense que dice el texto que unos sabios o unos magos llegaron a Jerusalén y muchos creen que eran 3 magos. Podemos ver hoy en la cabalgata que hay 3 magos. De hecho, no conseguí una imagen con más hombres, una imagen con 3, porque si tú buscas una imagen en internet de los magos de Oriente, encuentras 3. Así que
Yo quiero pensar de que estos tres iban adelante y atrás venían más, pero no aparecen más, ¿verdad? Pero entonces se cree, ¿verdad?, que son tres magos, quizás la tradición, la religión, quizás porque nos hemos basado en imágenes como estas que encontramos en internet, o quizás en las postales, esas que nosotros encontramos muchas veces, ¿verdad? Que encontramos, se dicen que tres hombres, o porque quizás deducimos que como eran tres regalos que se los obsequiaron a Jesús, pues entonces eran tres hombres o tres sabios de Oriente que venían, ¿verdad? Quizás nos basamos en todo eso. Pero la verdad es que la Biblia no nos dice que eran tres. La Biblia no nos dice que eran tres, ni tampoco nos dice cómo se llamaban, ¿verdad? No nos dice que se llamaban Gaspar, Melchor y Baltasar. Eso no nos lo dice la Biblia. Tampoco nos dice que uno era moreno, que era negro, y otro más blanquito. No, tampoco nos dice nada de eso, ¿verdad? Yo personalmente dudo, mis hermanos, yo personalmente dudo que hayan sido tres personas, porque no me imagino que tres personas hayan podido inquietar a un rey como Herodes. Yo más bien creo que tuvo que ser una caravana, bastante gente, sabios que venían acompañados de una gran multitud que venía desde el oriente a adorar a nuestro Señor Jesucristo. Eso sí pudo intimidarlo. Pero tres hombres, yo creo que este rey malvado, lo primero que habría hecho era, sigan a esos hombres y mátenlos por ahí en el desierto. Entonces, yo creo que era una gran cantidad de personas para que pudieran intimidar a este rey Herodes. Estos sabios habían estudiado las estrellas, estudiaban las estrellas, y dice que cuando vieron esta estrella que se les apareció, ellos unieron sus esfuerzos. Todos ellos unieron sus esfuerzos y comenzaron ese largo viaje hacia Jerusalén. Y ellos llegaron diciendo a Jerusalén, ¿dónde está el rey que ha nacido? Mire, pero ¿por qué llegaron a Jerusalén? Mire, es algo obvio, ¿verdad? Porque Jerusalén era la capital. Por ejemplo, si nosotros queremos ir a visitar al rey de España, lo más lógico es que nosotros vayamos ¿dónde? A Madrid, a la capital, ¿verdad? Al palacio de la Zarzuela. Sí, la Zarzuela es el del rey. Si queremos ir a visitar al rey de Inglaterra, porque ahora es rey, tendremos que ir ¿a dónde? Pues lo más lógico es que vayamos a Londres, o si queremos ir a visitar al rey de Marruecos, vamos a Rabat, que es la capital, ¿verdad? Pues precisamente ellos llegaron allí a Jerusalén porque esta era la capital. Versículo 2 dice, preguntan ellos, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y lo hemos venido a adorar. Y noten, mis hermanos, mire que el hecho de que ellos vinieran buscando un rey, eso fue lo que turbó al rey Herodes. Los sabios noten que los sabios estaban en el este, o sea, estaban en el oriente, y la estrella, ellos vieron una estrella en el oeste, y al ver esa estrella, la siguieron esa estrella. Pero yo me pregunto, estudiando este texto, yo me pregunto, ¿cómo fue que los sabios, cómo fue que estos sabios o estos magos, cómo estos sabios asociaron la estrella con un rey? ¿O cómo fue que estos sabios asociaron esta estrella o la identificaron con Israel? Mire, pues, investigando un poco esto, se dice que la gente de este lado del oriente, donde ellos venían, tenían la profecía de Balaam. No crean que solamente en Israel se leía la Biblia, las palabras del Señor, también en otras zonas también habían judíos y leían la palabra del Señor. Y ellos tenían la profecía de Balaam, que nosotros también la tenemos hoy en día, que la encontramos en Números 24:17. Si quieren pueden buscarlo, Números capítulo 24, versículo 17, lo tienen ahí en sus Biblias. Esta fue una profecía del profeta Balaam. Y se dice que ellos la tenían. Y esto fue lo que les ayudó a asociar esta estrella con un rey
y identificar a Israel, porque miren lo que dice número 24:17, dice así la palabra de Dios, esta profecía, dice, lo veo, pero no ahora, lo contemplo, pero no cerca. Una estrella saldrá de Jacob y un cetro se levantará de Israel, que aplastará la frente de Moab y derrumbará a todos los hijos de Set. Noten que nos dice que una estrella saldrá de Jacob, es decir, de la nación de Israel. ¿Eh? Y que también dice que, en la que también dice que se levantará un cetro. Esto cuando habla de cetro nos habla de un rey. ¿Eh? Entonces vemos aquí que se nos habla de estrella y cetro. Y se dice que esta es el único pasaje de la Biblia donde nosotros encontramos estas dos palabras juntas. O sea, es cetro, es estrella y cetro. Este es el único lugar donde se mencionan juntos, me refiero en cuanto a una profecía del Antiguo Testamento. Así que entonces estos sabios de Oriente, como tenían esta profecía, vinieron de Oriente buscando a un rey, al cetro, al rey. ¿Dónde? En Israel. Y esto causó perturbación en Jerusalén y al rey Herodes. Mire, y yo me imagino que en Herodes sí causaría perturbación, pero ¿por qué en Jerusalén? ¿Por qué en Jerusalén? Si conocían también la palabra de Dios, ¿por qué esto los turbó? Y yo me imagino que fue porque ellos conocían el temperamento de este rey malvado Herodes. Ellos sabían que si este rey se turbaba, iba a hacer cosas muy malas que afectarían a la nación de Israel. Y en efecto así fue. Mandó a matar a niños, a muchos niños, ¿verdad? Allí en Belén. Y aunque Belén era una población muy pequeñita y quizás no habían muchos niños, pero mandó a matar niños. Y no estoy diciendo que aunque fueran pocos niños, es que aunque si fuera sido un solo niño, eso hubiese sido un acto de crueldad, de maldad, ¿verdad? Versículo 3 dice que cuando lo oyó el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. El rey era Herodes el Grande. Y repito, esta familia, esta dinastía de los Herodes era una familia muy perversa, pero él era el más malvado de todos. Él era de Idumea, o sea, su nacionalidad donde él nació es en Idumea. Idumea es el nombre en griego que se le da a Edom. Esto está al sur de Jerusalén, al sur de Israel. Y había comprado, se dice que había comprado su posición política a lo que es el gobierno romano. Herodes nunca había pertenecido a Israel, pero estaba tan ansioso de conocer al rey de los judíos, pero no porque quería adorarlo, sino porque lo consideraba como su rival. No quería que nadie le hiciera sombra. Él quería ser solamente rey y no aceptaba que hubiese otro rey. Leamos los versículos del 4 al 6. Entonces el rey reunió a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo y averiguó de ellos dónde había de nacer el Cristo. Y ellos dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, de ningún modo eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá el gobernante que pastoreará a mi pueblo Israel. Vean ustedes, aquí vemos que este malvado rey Herodes reunió a todos aquellos que entendían o que estudiaban la palabra de Dios, que estudiaban las escrituras, las sagradas escrituras, y los reunió para averiguar dónde había de nacer el Mesías. Y noten, iglesia, lo sorprendente es que ellos respondieron a la pregunta del rey Herodes, la respondieron así, o sea, de memoria. Ellos lo sabían de memoria. Ni siquiera tuvieron que decir, espera un momento, busco aquí en el Torá, espera un momento, busco en las escrituras. No, ellos lo sabían de memoria. Ellos sabían esa profecía, ¿verdad? La conocían de memoria. Miqueas 5, versículo 2. Porque ellos conocían todo lo referente al Mesías, pero lo conocían de una forma académica. Ellos tenían eso como una información académica aquí, como algo que ellos habían aprendido, de una forma
algo como una enseñanza para ellos, pero no era para ellos algo vital para sus vidas. Miren, mis hermanos, y esto es muy triste, pero esto también es lo que pasa hoy en día con el pueblo de Dios. Hoy en día, mis hermanos, de esta misma manera, muchas veces nosotros como pueblo de Dios conocemos la verdad bíblica, conocemos pasajes de la palabra de Dios, conocemos mucho la escritura, las verdades bíblicas, pero eso no nos transmite muchas veces un mensaje personal, no nos transmite muchas veces un mensaje de carácter espiritual que pueda cambiar y transformar mi vida, sino que lo tenemos allí como una mera información, como algo académico, como que hemos aprendido, por si alguien nos pregunta, nosotros respondemos, pero no es algo que sea vital para nuestras vidas, que lo aceptemos como algo que pueda cambiar y transformar nuestra vida. Así pasa hoy en día. Estos sacerdotes o estos escribas que fueron reunidos conocían las Sagradas Escrituras y la conocían muy bien. Y uno esperaría que ellos dijeran, ustedes vienen buscando al Mesías, pues vamos, porque nosotros también lo estamos esperando y queremos adorarlo también, vamos juntos y le adoremos, pero no fue así. Esta no fue la respuesta de los escribas y de los sacerdotes. ¿Y cuántas personas, mire, cuántos creyentes, el pueblo de Dios en estos tiempos, mire, están esperando hoy en día o estamos esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo, pero ¿cuánto la estamos esperando de verdad con esa expectación? ¿Cuántos estamos esperando la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo con gozo? ¿Cuántos de verdad? ¿Cuántos de verdad nos agradaría ver al Señor? Porque mire, yo creo que muchos en el pueblo de Dios, si el Señor se presentara hoy mismo, que irrumpiera en nuestras vidas, en nuestros trabajos, yo creo que muchos le dirían, Señor, yo creo que si podría venir en otro tiempo, porque me quedan muchas cosas por hacer, tengo muchas metas que cumplir, quiero ver crecer a mis hijos, quiero ver crecer a mis nietos, ¿por qué no vienes después? Se me viene a la mente cuando la parábola de la invitación a la boda, ¿verdad? Que los invitaron a las bodas y uno decía, no, es que no puedo ir porque he comprado una yunta de bueyes y tengo que atenderlos. O otro dijo, no, he comprado unas tierras y tengo que mirar por ellas. Otro dijo, no, es que me he acabado de casar y tengo que preocuparme de mi mujer. Y yo creo que así muchos en el pueblo de Dios, ¿qué haríamos si el Señor se presentara hoy mismo? Muchos desearían que el Señor Jesucristo viniera por segunda vez solamente para evitarse de tantos problemas y tantos sufrimientos en este mundo, pero realmente no tienen el gozo en su corazón de que la venida de nuestro Señor Jesucristo es algo de que nosotros vamos a poder gozar de estar eternamente con nuestro Dios. Muchos no tienen ese gozo de pensar de que lo verdadero maravilloso es que vamos a estar con Él por una eternidad, ¿no? Entonces, así pasaba con estos sacerdotes, con estos escribas. Versículo 7 dice, entonces Herodes llamó a los sabios en secreto y de ellos determinó el tiempo exacto que había aparecido la estrella. Fíjense, mis hermanos, que la estrella había aparecido antes de que los magos llegaran a Jerusalén. Y recordemos, mis hermanos, que ellos emprendieron un largo viaje, no en avión, no en barco, lo hicieron a través de camellos. Y fue un largo viaje. Y se dice que llegaron a Jerusalén un año después de la aparición de la estrella. Pero llegaron con el gozo. A pesar de todo el camino y todo el cansancio, llegaron con el gozo de llevar sus regalitos o sus buenos regalos al niño rey. Llegaron con ese gozo. Fíjense que Herodes indagó diligentemente del tiempo en que habían visto la estrella en el cielo y después les envió a Belén. Versículo 8 dice, enviándolos a Belén dijo, vayan y busquen con diligencia al niño, y cuando lo encuentren, avísenme para que yo también vaya y le adore. Aquí nosotros podemos ver lo astuto que era este hombre. Era muy astuto. Era como la serpiente.
Y estas palabras muestran claramente el carácter de este hombre malvado, Herodes el Grande, porque realmente él no deseaba ir a adorar a Jesús, él deseaba matarle. Leamos los versículos 9 y 10. Dice que después de oír al rey, los sabios se fueron y la estrella que habían visto, fíjense bien, la estrella que habían visto en el oriente, iba delante de ellos hasta que llegó y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella, se regocijaron mucho con gran alegría. Aquí vemos, mis hermanos, que mire, que la estrella apareció otra vez. La estrella apareció otra vez, lo que indica que ellos viajaron mucho trayecto del camino, ¿verdad? Sin ver la estrella. La estrella les apareció, ellos vieron la estrella, pero no siempre ellos veían la estrella. La estrella no siempre fue visible. Y Mateo nos deja ver que era una estrella extraordinaria. Mateo nos deja ver, al introducirnos en el texto, nos deja ver que era una estrella extraordinaria, que en realidad era una estrella sobrenatural. Era una estrella sobrenatural. Es decir, ese fue un hecho único. Ese fue un hecho milagroso. Y en ese sentido, mis hermanos, mire, nosotros no necesitamos mucha explicación. No necesitamos que nos pregunten, bueno, ¿y cómo fue que esta estrella y por qué esta estrella? No, mis hermanos, eso fue algo milagroso. Eso fue algo sobrenatural. Así que no nos rompamos la cabeza pensando cómo es que esa estrella no. Si no se la rompieron ellos la cabeza siendo astrólogos, ¿verdad? Mucho menos nosotros al no saber de esa estrella. Lo único que sí sabemos por las escrituras es que esto fue algo sobrenatural, fue algo milagroso. Entonces no le busquemos explicación. Pero los magos de Oriente vieron la estrella de nuevo cuando empezaron su camino a Belén, nos dice aquí Mateo. Cuando ellos fueron a Belén fue que volvieron a ver la estrella. Y dice el versículo 11, entrando en casa, vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le presentaron los obsequios. Por fin llegaron y le presentaron sus obsequios. ¿Cuáles eran esos obsequios? Oro, incienso y mirra. Ahora bien, mis hermanos, mire, cuando los magos llegaron, Jesús ya no se encontraba en el establo, ¿vale? Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Así que siento decepcionarlos si ustedes siempre han creído que los magos llegaron al establo, como muchas veces vemos en los belenes o como muchas veces vemos en las imágenes. Recordemos que el establo solamente fue un refugio temporal para el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y si nosotros seguimos viendo las escrituras, la afluencia de personas ya había mermado porque el censo ya había pasado. Ya había lugar. Ya había terminado. Ellos ya habían regresado a sus casas. Todos habían regresado a sus casas porque ya, repito, ya el censo se había realizado. Pero José, María y el niño ya estaban instalados en una casa y se quedaron allí en Belén. Y allí fue donde los magos lo encontraron. Lo encontraron en una casa. Así que, mis hermanos, si ustedes tienen la figura aquí en su cabecita de esas postales que nosotros vemos, esas imágenes de que los magos iban al Belén, al pesebre, ¿verdad? Eso no fue así, eso no es bíblico. O como muchas veces cantamos, tenemos hasta un himno aquí en la iglesia, ¿verdad? Que nos dice que la estrella nos ha guiado hacia el portal de Belén. Eso lo cantamos, pero eso tampoco es bíblico. La estrella no los guió hacia el portal de Belén. Los guió hacia donde estaba el niño, que estaba en Belén, sí, pero ya estaba en una casa. Y noten que cuando vieron al niño, el niño estaba con María, su madre. Y dice el versículo 11, que se postraron y adoraron. ¿A quién? ¿A María? No, adoraron al niño. No adoraron a María, adoraron al niño. Y le presentaron sus valiosos regalos, oro, incienso y mirra. Mis hermanos, el profeta Isaías nos relata algunos hechos de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Igual leerles rápidamente Isaías 60, si quieren apúntenlo por allí, Isaías 60, versículo 6.
y nos dice así una profecía de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Isaías 66 dice: una multitud de camellos te cubrirá, camellos jóvenes de Madián y de Efa. Todos los de Sabá vendrán y traerán oro e incienso, y traerán buenas nuevas de alabanzas del Señor. Vean ustedes que aquí también traerán regalos. Pero ¿cuál de estos valiosos regalos no vemos aquí en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo? Que podemos ver aquí que los magos trajeron a Jesús. La mirra, ¿verdad? Aquí no vemos la mirra. Aquí en la profecía del profeta Isaías, en Isaías 66, nos dicen que traerán oro e incienso, pero no nos dice la mirra. Porque en aquel día, cuando venga nuestro Señor Jesucristo por segunda vez, no se traerá mirra, porque la mirra nos recuerda a su muerte. ¿Recuerdan ustedes que la mirra se usaba para embalsamar y ungir al cuerpo de los muertos? En esta profecía no se va a presentar la mirra, porque la mirra nos recuerda la muerte, y cuando Él venga por segunda vez a esta tierra, no veremos, iglesia, no veremos ningún detalle que nos hable de su muerte. Pero aquí en el versículo 11 de Mateo 2, el oro nos recuerda su nacimiento, que Él nació siendo rey. Eso es lo que representa el oro, que Él nació siendo rey. El incienso nos señala la fragancia de la vida. Era un niño, ¿verdad? El rey que había nacido. Y la mirra nos habla de su muerte, que Él luego tendría que morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Este es el significado de aquellos regalos, de aquellos obsequios, ¿verdad?, que le fueron ofrecidos en la primera vez o en la primera venida de nuestro Señor Jesucristo a esta tierra. Pero cuando nuestro Señor Jesucristo venga, iglesia, cuando nuestro Señor Jesucristo venga por segunda vez, no se le entregará mirra. No se le dará mirra, porque la próxima vez que nuestro Señor Jesucristo venga, Él no vendrá a morir en una cruz. Él ya no vendrá a morir, sino que Él vendrá a esta tierra como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Bendito y alabado sea nuestro Dios, el Rey que ha nacido, que ha sido visitado por los magos de Oriente, ¿verdad? Y nosotros le ofreceremos todas nuestras alabanzas, toda nuestra gloria, toda la gloria a nuestro Dios. Que el Señor nos bendiga, iglesia, y ojalá que todo este texto nos haya enseñado, ¿verdad?, realmente lo que las Escrituras nos dicen acerca de esta visita de los magos de Oriente. Amén. Que el Señor nos bendiga, iglesia. Gracias al Señor por su palabra, que termina así precisamente, y postrándose lo adoraron. Un ejemplo que nosotros podemos seguir haciendo, porque ese es el propósito de congregarnos también, adorar al Señor, el principal propósito. Así que, iglesia, ponte de pie y adora al Rey, adora al Señor Jesús. El grupo de alabanza nos ayuda a que podamos entonar este cántico, y este cántico se hace en una adoración con gratitud, es decir, con acción de gracias al Señor. Amén. Mil gracias yo te doy, Señor. Mil gracias de mi corazón. Mil gracias porque has enviado a Jesús por mí.
Mil gracias yo te doy, Señor. Mil gracias de mi corazón. Mil gracias porque has enviado a Jesús por mí. Y hoy el débil diga, fuerte soy. El pobre diga, rico soy. Por lo que Dios ha hecho por mí y en mí. Y hoy el débil diga, fuerte soy. El pobre diga, rico soy. Por lo que Dios ha hecho por mí y en mí. Mil gracias yo te doy, Señor. Mil gracias de mi corazón. Mil gracias porque has enviado a Jesús por mí. Mil gracias yo te doy, Señor. Mil gracias de mi corazón. Mil gracias porque has enviado a Jesús por mí. Y hoy el débil diga, fuerte soy. El pobre diga, rico soy. Por lo que Dios ha hecho por mí y en mí. Y hoy el débil diga, fuerte soy. El pobre diga, rico soy. Por lo que Dios ha hecho por mí y en mí. Mil gracias. Mil gracias. Tu amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día. Tu amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Y es por eso que te alabo, y es por eso que te sirvo, y es por eso que te doy todo mi amor. Tu amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada
cada día. Tu amor por mí es más dulce que la miel, y tu misericordia es nueva cada día. Y es por eso que te alabo, y es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Y es por eso que te alabo, y es por eso que te sirvo, y es por eso que te doy todo mi amor. Hermana Nora nos despide en oración. Amén. Amén. Padre celestial, Señor amado, te damos muchas gracias, Señor, por un año, Señor, que nos regalaste, Señor, un año nuevo que nos regalas, Señor. Queremos encomendar a ti, Señor, nuestras vidas, Señor. Queremos que tú seas reinando, Señor, en cada una de nuestras vidas, en cada uno de nuestros corazones, en nuestros hogares, en nuestra iglesia, Padre Santo. Que tú seas el Rey, que tú seas el primero, Señor, en nuestras vidas, Padre Santo. Que tú seas brillando, Señor, en este 2023 y en el resto de vida que tú nos regalas, Señor. Ayúdanos, Señor, a amarte, Señor, con más fuerza, Señor. A ser más agradecidos, Señor. A adorarte, Señor, a servirte, Señor, como tú te mereces, Señor. Ayúdanos, Señor, encomendamos a ti, Señor, nuestras vidas. Encomendamos a ti, Señor, nuestros planes, Señor, de futuro. Esos deseos, Señor, que solo tú conoces, Señor. Los encomendamos a ti, Padre, para que seas obrando en cada uno, Señor, de acuerdo a tu voluntad, Señor. Te pedimos por todos nuestros hermanos, por la salud, Señor, de cada uno de nosotros, Señor. Nuestra salud física, Padre, nuestra salud espiritual, Señor. Ayúdanos cada día, Señor, ayúdanos a ir a ti, Señor, cada día, Señor, cada instante de nuestras vidas, Señor, a buscarte, Señor, en oración, a buscar tu voz, Señor, a través de la palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a amarte con todas nuestras fuerzas, Señor. Enséñanos, Señor, también a amar a estas personas, Señor, que no te conocen, Señor. A tener compasión por ellas, Señor, por todas estas almas perdidas, Señor. Abre puertas, Señor, para que podamos llevar tu evangelio, Señor. Ayúdanos, Señor, porque solo, Señor, sabes que no podemos, Señor, que somos débiles, Señor, que somos frágiles, que somos temerosos, Señor, pero contigo, Señor, todo lo podemos, Señor. Encomendamos, Señor, nuestra iglesia, Señor, para que tú nos des fuerza, Señor, para seguir adelante, para que tú sigas protegiéndola, para que tú sigas sosteniéndola, Señor, cada día, Señor, para que tú nos ayudes, Señor, a servirte, Señor, con más amor, con más fidelidad, Señor, con más diligencia, Señor, con sabiduría, Señor. Te pedimos también y encomendamos en tus preciosas manos a nuestros niños, Señor, a nuestros jóvenes, Padre, para que ellos, Señor, nunca se aparten de ti, Señor, al contrario, Señor. Llévalos de tus manos, Señor, guíalos, Señor, por tu camino, Señor. Dales fuerza, Señor, dales mucha sabiduría, Señor, para poder, Señor, poner en tus manos todos esos proyectos, Señor, todos sus sueños, todo su futuro, Señor, que lo encomienden a ti primero, Señor. Gracias, bendito Dios, porque tú eres bueno, Señor. Porque tu misericordia, Señor, es grande, Señor, es perfecta, es buena, Señor, porque es santa, Señor. Gracias, bendito Dios, por nuestras familias, Señor, porque tú cuidas, Señor, cada día de ellos, Señor. Porque sabemos, Señor, que tú estás ahí en medio de ellos, Señor, y que tú estás, Señor, reinando, Señor, como lo que eres, ese Rey perfecto, ese Rey maravilloso, Señor. Llévanos ahora, Señor, con bien a nuestros hogares, Señor, y que podamos reunirnos, Señor, en ese tiempo, Señor, que tú tienes estipulado para hacerlo, Señor.
Te pedimos también por nuestra hermana Brenda, Señor, para que tú seas cuidándola, Señor, y llevándola con bien, Señor, a Alemania en ese tiempo que ella tiene preparado, Señor. Gracias, bendito Dios, por todo. Lo encomendamos en tus manos. Amén y amén.